Estamos en Rata y vamos a informarle a Ratsik de lo que hemos encontrado. Le vamos a enseñar el escudo este, que no sé si lo puedo enseñar porque lo traigo en el caballo. Entonces ahorita antes de hablar con él, míralo, ahí está. Antes de hablar con él, nos lo vamos a poner otra vez. Y ahorita yo creo que ya valdría la pena ir a vender cosillas, al menos parte de... ¿A dónde vas, tonto? The Lord be praised. Tengo malas Sir, I'm noticias. afraid I have some bad news. We came across a burnt-out farm near Merhoyed. Christ. It seems Pribyslavitz wasn't the end of it. Now, this is something else, sir. We found a shield there with a crest. A tricolour star on a blue field. I know that coat of arms, unfortunately. It's the House of Zul. There was a letter there, too. Show it to me. Although I think I already know what it will say. Here you are, sir. Unscrupulous beast. Cruelty and malevolence. I challenge you to face me in a duel. Defend your honor. Antinomious wretch. Well, that's nice. Signed, Hagen Zul. As I expected, old grievances coming back to haunt me. ¿Alguien quiere luchar con vos? This Sir Hagen wants to challenge you to a duel. Apparently, he still hopes I will agree to this kind of outmoded solution to disputes. But surely you can't refuse a challenge to a duel. What about your honor? Henry, my boy, honor is a splendid thing, and it should be held in high regard. But in time, you'll learn that some matters are not so straightforward. Like this one? Yes, like this one. The only reason Hagen is challenging me now is that he has a marked advantage. I've served as the royal hetman for the last 15 years and become a courtier. Hagen, meanwhile, was fighting in the Margraviate Wars in Moravia and elsewhere as a mercenary. Which of us do you think would win a duel? That's not honor, but an abuse of honor. Commonplace opportunism. I don't blame him for trying, but I'm not such a fool as to play by his rules. ¿Cuál es vuestra disputa con Hagen? What happened between you and Sir Hagen? That's a long story. Lo esencial de la cuestión, me encantaría escuchar toda la historia. Lo esencial, ¿no? And if I'm to know what I'm up against, I'll need to hear at least the gist of it. True. All right, in a nutshell. Several years ago, I had to resolve a bloody feud between the Zuls and another family. The Zuls were clearly in the wrong, but refused to accept my ruling. So, I hanged the head of the family, razed their castle to the ground, and confiscated their property. No, pues con razón te Ever odian, bro. since then, they've had it in for me. But you acted in good conscience. Yes, although in retrospect it might seem excessively harsh. And it doesn't help that the other family is related to mine. Ok, pues se malinterpretó como asuntos familiares, ¿no? Como asuntos personales. What happened between you and Sir Hagen? That's a long story. Ah, ok, sí, esto ya. Well, what are we going to do about this? You and Kuno's band will just have to deal with Hagen and prevent further mayhem. The longer he's marauding around these parts, the greater the chances that I'll finally have to succumb to his conditions. So you'd fight him, if it came to that? Let's hope it doesn't come to that. ¿Y el güey But detrás qué maybe pedo? there's something else behind this challenge. ¿Y guardia este qué Maybe pedo? it's coin he's after. Who knows? All right. We'll deal with him, sir. I'm sure you will, Henry. God Okay. be with you. Pues ya le informamos a Ratsik. Ahora vamos a ir a arreglar nuestras cosas. Vamos a ir al armero, al espadero, vendemos lo que traigamos encima. Y nos regresamos otra vez con Kuno. Podríamos vender toda la basura que tenemos en el cofre, pero muchas de ellas se debe tener en el estado de robado y la verdad es que no me quiero poner a escoger ahorita. Ya después fuera de cámara me pondré a vender toda la basura que traigo, si es que se puede vender, ¿sabes? Si no, pues la verdad es que me la pela. Hoy no. La espada no, esta no. La espada de San Jorge es nuestra, esta no se vende. Entonces todo esto que le quitamos a los bandidos, la chaqueta esta de combate, las cofias, todo esto lo vamos a vender. Espérate. Esta la quiero para mí, Nada más porque se ve mejor, porque aquí no me gusta cómo sale de aquí la cofia de malla. Digo, la cota de malla. Entonces me la voy a quedar. Bueno, de hecho la voy a reparar, entonces la voy a poner también en mi inventario, todo esto. Y esto. Y creo que ya. El anillo de plata también, espérate. Los anillos estos. Entonces primero vamos con el espadero, que lo tenemos aquí al lado.
Esto fuera, esto fuera. El escudo este tampoco me interesa quedármelo. No le voy ni a regatear, Qué flojera. Y ahora vamos con el armero, que nos repare la armadura. Vamos con el sastre, que nos repare las cosillas. Bueno, de hecho... No, de hecho, ¿qué estoy diciendo? Deberíamos de repararla nosotros mismos. Para que nos siga subiendo el mantenimiento, A ver. O sea, me gustaría vendérselo, digo, me gustaría que lo reparen porque encima te la limpian y así no tenemos que ir a la casa a la casa de baño, o sea, que nos laven, pero oye. Listo. Ya está. Lo que sí que nos va a reparar es la cota esta de malla, la cota de malla corta noble, porque esa es igual que la que traemos, pero luce diferente y me gusta más, entonces. Vamos a ver, primero vamos a venderle todo lo que no querramos. Esto, todo esto. La cota esta corta me la quedo. Los guantes de cazador, esos también se van. Y le vamos a vender mi cota de malla porque ahorita la vamos a cambiar. Ay, no tiene suficiente dinero yo aquí dándole cosas y ni siquiera. Que vamos a quitarle lo que valga más dinero. Y que pese menos, por ejemplo estas. Los anillos también. Es que le quito lo que pese menos porque así no vamos cargando tantas cosas, ¿no? Pero creo que ya ahorita ya todo pesa bastante. Entonces ahora sí lo que valga más dinero. Es que ve, 2000 apenas tiene de dinero este desgraciado, O sea, qué asco. A ver, 1900 y ya creo que le podremos regatear el resto, ¿no? Ahí está. Ahora que me repare la cota. Y el escudo este. El casco, ya que estamos, supongo. No sé por qué no lo hemos reparado nosotros, pero bueno. Y ya está. Y pues ahora todo esto se va a tener que ir al cofre, Es que no lo podemos guardar en el caballo porque es que nos pesa. La verdad es que yo creo que voy a seguir con la espada, Porque ya tenemos más combos y así. Y es que la masa es buena para los enemigos blindados, pero no sé. Esta me la voy a poner. Espérate. No, esta no. La cota está... La cota acá. Esto. Ya no sé ni hablar. A ver. Y ahora todo lo que no lo traigamos equipado se va. Y ya está. Listo. ¿Qué procede? A ver. Tenemos esta misión aquí. Quiero ver de qué se trata esta misión, Si es de lo de... De lo del torneo de rata, igual lo hacemos de una vez, ¿De qué estamos? No sé cuándo es el torneo, espero que sea hoy. Ni siquiera nos dice, pero no importa. Vamos a ver. Cuando sea, pues ya lo haremos. I'm glad you're here. What's happening, sir? Uncle Sahanush sent for me. No doubt he wants to give me another ear bashing about the error of my ways. And he said to bring you too. Os lo merecéis, no me gusta cómo suena eso. ¿Qué tiene que ver conmigo? Sakra. That doesn't sound good. Indeed. I wonder what he wants to lecture me about this time. And you, because you're going with me. Alright, we should get going then. I suppose so. Right away. I put some of my old clothes in a trunk for you, but I see it wasn't necessary. Thanks. So I see. But you can come and get those clothes later anyway. They're a little worn. Nos dice que podemos recoger la ropa que tiene en su cofre, ok. Y que ahora nos va a cagar el Hanush otra vez porque somos unos tontos. Well, my ward and his, what shall we say, chaperone. Uncle. My lord? I hope we haven't dragged you away from anything too important. Not at all, Uncle. We were Like just... boozing and whoring, for instance. Uncle, I can... Perhaps you were busy, causing mayhem in the middle of the night and beating up my subjects. No, it wasn't... Henry and I were just... Henry's as big a fool as you are. But he's not my ward, thank Christ.
What the hell do the pair of you think you're doing? There are people in this fiefdom who work from dawn to dusk to put food on their tables, and on yours, may I remind you. And then they look at you, Hans, their lord and master, and see a drunken layabout. That fellow you beat up last night was a guard, a new guard on the town watch. And he couldn't report for duty this morning because of his injuries. I had the bailiff here complaining, and could I tell him what I really think about this whole sorry affair? Of course not. That would demean me. And you too. So I had to sit gaping like a stuffed owl and listen to his grievances. Maybe you think because you're the lord here you can get away with anything. But you're sadly mistaken, you blockhead. A lord remains a lord only as long as he commands the loyalty of his subjects. And I'm sure I don't have to tell you the folk here are not exactly enchanted at the prospect of having you in charge. That was the last straw, Capon. One more of your escapades and I'll send you to your mother in Polnar. For all I care, she can dress you up like a wench and marry you off to some Hungarian. Uncle, that arson Archibald tried to murder me. What was I to do? Oh, don't exaggerate. Well, I'm hardly surprised after you molested his girl and humiliated him. I was only... Oh, I'm don't whine, for heaven's sorry. sake. It's about time you started taking some responsibility. I have a job for you. Maybe that will keep you out of mischief. Sir Milota of Oleshna has turned up here. Do you know him? Isn't he Sir Bernard's cousin? He is. He came here with the remnants of his retinue to seek refuge. He's seriously wounded. What happened to him, sir? His fortress Oleshna was attacked by one Wulfrin of Camburg. Milota pursued him almost as far as Neuhof and engaged with him. Unfortunately, the skirmish didn't end well for Milota. Wulflin of Camburg. That name is familiar. Yeah, he's kin to the Oleshna lords, too. A cousin of Bernard's and Milota's. Their family affairs are a little complicated. None of my business, of course. I just wish they'd found somewhere else to thrash out their differences. What do you want us to do, sir? Go and see Bernard in the courtyard. He got a report that Wulfrin pillaged some other farms around Neuhof, and he's putting a squad together to ride against him. Mind your step, though. It's a family affair. After all, maybe more to it than meets the eye. The important thing is to get that damn scavenger out of the domain. If possible, without bloodshed. I can't afford to lose any men over this business. Have I made myself clear? Yes, sir. Very well, Uncle. Get to work, then. Hey! Henry's come to see us. Fucking bandits. The Lord I'd be much praised. rather do battle with other nobles. Why? So, what do you think about Bandits are this? easier to defeat, aren't they? Old Hannah, she's right about Maybe. one thing. When you're face It's to time to face stop with them. chasing wenches But and those start sneaky chasing fuckers bandits. are always hiding It'll be a somewhere bit of in the woods excitement like for a animals. change. With the nobles, you know where you are. They have I agree. rules. I was worried you'd be upset after Sir Hanish's speech. Why would I? I finally have a chance to show Uncle what I can do. I can't wait. We'll ride there, hack those bastards to pieces, and celebrate with a good drink in the evening. But Sir Hanish said we should get them out of the fiefdom without bloodshed if we can. And how else do you suppose we can do that? With diplomacy? You can't parley with criminals. That would just damage Uncle's reputation. Every lowlife would think he could rob him without fear of reprisal. Enough talk. Let's mount up. Goodbye. Sir Hanish sent me, Captain. I'm to join your mission. And Sir Hans, too. And
Mount up, youngster, and we'll move out. I'd like to... Certain. I want... You can't be... Well... Lord Capon, when we get there, I'd like you to hold back. You can forget about that, Bernard. I'm not going on an outing. Hanish sent me to handle this matter, and handle it I will. Undoubtedly, Sir Hans. I just meant for your own sake. I know what you meant. Yeah. Forget it. Very well, Your Grace. Listen, Bernard. About this robber. I heard some rumors. About his being a relative of mine, Meloda's? Something like that. We have the same great-grandfather, Urban, Baron of Oleshna. Wolfen belongs to a distant branch of my family, which, well, let's just say they bring no honor to our name. But I heard Wolfen of Camber was hanged somewhere in Silesia after plundering the bishop's estates. I heard the same, only, well, I'm sure you've heard what they say about the Camber branch of my family. That they're cursed. Now, Bernard, don't you think I'm a little old for fairy tales? Think what you like, but I heard it from my grandfather, and he never paid attention to old wives' tales. I meant no offense, Captain. Well, tell me all about it then. After all, there's no smoke without fire, and I never heard about the Camber clan from a member of the family. Very well. At home, we always spoke in whispers about our Camber relatives. When Wolfen's father, Wilhelm, came to visit, I'm almost ashamed to say it. You can rely on my discretion, Captain. Carry on. Well, the servants were so afraid of him that they went and hid in the barn. Father had them whipped. Even then, they wouldn't go near Wilhelm. They were afraid he cursed them. I couldn't blame them. Why's that? Wilhelm's face was so badly disfigured, folk would cross themselves when they saw him. I was afraid of him myself as a boy. Was he wounded in war? No, he was born that way. See, his mother, Countess Barbara of Hogwitz, didn't want to marry Wilhelm's father, my grandfather's brother. She never wanted to bear his children. So, she felt Chingos de diálogo y como mi caballo es más rápido que el de ellos, she went to a witch to get rid of the child. Only she ended up having tengo que ir jugando con la pinche velocidad porque si no lo rebaso me quedo atrás. babes born in one Y además ellos también se van trabando, ¿eh? O sea, Jesus Christ. That's not all. 4 of them didn't live till dawn. Only the 5th survived. He was disfigured. Wilhelm. They say the witch cheated her. Instead of getting rid of the child, she put the devil's seed inside her. Good Lord, how dreadful. Well, Wilhelm carried that with him his whole life. When his own wife was in childbed, he had 7 friars kneeling in her chamber day and night. It didn't stop the rumors, though. When his son, Wolfen, was born, he looked normal enough. But he turned out to be as wild as a stray tomcat. It seems he hasn't grown out of it. You're right about that. A few years ago, Wolfen went off to Poland, and Wilhelm got worse and worse. Cursed everything, everyone in his past, starting throwing crockery at the servants. He was on his deathbed. He sent for a priest, not just to give him the last rites, because they were afraid the devil would come out of him and possess someone else. Then later, Wolfen turned up, even though he was supposed to be dead for years. There were folk who said he was dead. That wouldn't stop the devil's spawn. Sweet Jesus. It sounds a lot more convincing coming from you than the stories my nurses used to tell me. How are we supposed to deal with a monster like that? Pray, Sir Hans. Whoa! Midas and Cyril. I sent them to scout ahead. Those bastards will pay for this. estos They dos. most certainly will. Let's go. F. We have to make camp. A ver. Take 2 men and come back here later. Lol. I won't have Midas and Cyril left as Crowley. Ok, pues básicamente este güey está contando de que
de que su primo, no, de que una de sus tías o algo así, no sé, una de sus parientes, que quién sabe qué trato hizo con una bruja, que para que naciera bien su hijo, pero que de los 5 hijos que nacieron, 4 de ellos murieron, y el único que sobrevivió estaba horriblemente deformado, que estaba tan culero que decían que se le había metido el diablo, pobre cuate, la neta. Y que este güey, el desfigurado, tuvo un hijo, que es precisamente el güey este que anda haciendo estragos aquí en Bohemia, en las tierras de Ratzi, que lo anda retomando un duelo, y que ese güey está bien enfermo. Es cagado que todos odiaron al güey desfigurado, porque según que se le había metido el diablo, y el enfermo era el hijo, ¿sabes? Todo traumado. Pero bueno, también está el rumor de que según habían colgado en Silesia el hijo este a Wolfin, a que está retando a Ratzi, pero pues quién sabe qué hace aquí ahora. Al parecer no, pues muy muerto no estaba. Y pues obviamente nada de eso ayuda a que se dispersen los rumores de que la familia, o bueno, de que esa rama de la familia de Bernard está maldita. O sea, se supone que habían colgado a este güey porque sigue vivo, ¿no? Digamos. Habla con Bernard. Greetings. Wolfin de Cumber. Tell me, Captain, how come this Wolflin is attacking his own kin? They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. Look at our king and Sigismund. So what's the cause of your conflict with Wolflin? Nothing in particular, just that he's a ruffian, a treacherous bastard, and a bandit. No wonder the whole Camber clan is cursed. ¿Qué relación tenéis, maldito? How do you mean cursed? Like I said, Wolfin's grandfather married Countess Barbara of Hogwitz. She didn't want to bear his child and went to a witch to get rid of it. Only instead of getting rid of the unborn child, she ended up having 5. What, all at the same time? All in one night. But only one of them lived till morning. The youngest, Wilhelm. And his face was disfigured. They say the witch deceived the countess, and it was Satan himself who impregnated her. Bueno, esa historia ya la escuchamos, ¿no? ¿Qué relación tenéis? How are you related? Milota, Wolfin and I have the same great-grand... Son primos, ajá. ¿Crecen esos chismes de You believe viejas? that story? Depends how you look at it. Wilhelm wasn't a bad man while he was in his right mind, but he was terrifying to look at. I still get shivers down my spine when I think of him. As for Wolfram, Veas a Wilhelm, el deformado, que no era mal tipo, güey. Solo era muy feo. then one day he appeared from nowhere. Ok. ¿Y ahora? What do we do now? First, we have to find out where those Horsons are holed up. So someone should go to those places and find out what they can. No es peligroso, iré a lo mismo. All right, Captain. I'll do that. One is uphill from Neuhof, right by the woods. One here above the woods. Ok, tenemos que ir a hacer trabajo de investigación. Ah, madre, yo creo que me voy a esperar a que sea de día. Creo que estamos en el campamento donde vinimos con Hans de cacería. Entonces debería de haber aquí una cama que podamos usar. Si no es que ya las ocuparon todas. Vamos a hablar con Capon. Ah, es por lo del torneo. Vamos a dormir. Realmente solo quiero que pase el tiempo para que no nos vayamos de noche. Ah, y tenemos que comer también. Y ya realmente no es como que nos... O sea, sí nos falta la energía, pero realmente no estamos durmiendo para recuperar eso. Solo no quiero irme de noche porque no se ve nada. Además de que como vamos a granjas, a lo mejor la gente está dormida y no habla con nosotros. A ver. Listo, comemos. ¿Y a dónde tenemos que ir? A ver. Aquí hay una granja aquí arriba. Nos he dicho de 3 granjas, según yo no, pero solo veo 2 marcadas. Bueno, no importa, vamos a ir para la que está acá, la que está más cerca. Yeah. Aquí es un buen lugar de cacería, ¿eh? De hecho, ¿dónde está? Lo debería tomar en cuenta. Está al norte de la taberna del Claro. Aquí según yo habían diferentes cosas si ibas con una granja o con la otra, ¿eh?
Pero realmente ya no me importa, o sea, vamos a ir con la que esté más cerca ya, porque paso de ir de un lugar a otro nada más a ir a preguntar, qué flojera. A ver, la persona con la que hay que hablar está aquí adentro. Creo. ¿O no? ¿O con este señor? Con ella. Good morning. Captain Bernard sent me. It's about that attack. Well, they came, took everything they could, and rode off again. I don't know what else I can tell you. We're trying to catch up with that gang, so What do you want to know? ¿Cuántos how eran? many of them were there? 2 or 3? Pues no Which se way did fueron. they go? I don't know. I wasn't watching. So your husband was outside? Yes, What did they take? not much. We haven't a pot to piss in, So you're telling me they came here? You told them there was nothing worth taking. more or less. Ujú. Esta señora no está mintiendo, ¿eh? But just a while ago, you told me you were indoors the whole time. Yes, I was. So were you inside or outside? Well, like I say, No tiene sentido, no me estáis contando nada. Look here, I'm not sure what happened here, but I can't shake the feeling you're holding something back. no, it's just, it all happened so quickly. I'm still bewildered from it all. I'm the one who's bewildered. Let me make one thing clear. Those bandits are led by Sir Wolflin, Baron of Camberg, and he's not just some common outlaw. If we don't catch him, there'll be hell to pay. So you better speak up, no matter what happened here. Lord Jesus, why must we be persecuted so? So, what really happened here? First, promise me you'll get rid of them. That's exactly what I'm here for. They came a few days ago, took a pig and a sack of apples. We put up no resistance. I noticed one of them had an injured leg. ¿Por qué? Si vinieron a robaros. Why would you help those cutthroats? They didn't behave violently towards us. And I thought it would be best to keep them happy. At least they left me some apples. Go on. What happened then? They rode off, and I prayed we'd seen the last of them. Only the same evening, they came back again. One of them had been wounded, and they wanted me to take a look at him. They gave me some coin and took me to their camp. In the morning I came home again. Entonces sabes dónde está el campamento. Llevas más a su campamento y lo tienen a amenazar. I understand. ¿Acaso os faltas eso? Begging your pardon, but are you soft in the head? If I hadn't coaxed it out of you, we might never... I know I should have told you. So you know where they're camped? I won't go to their camp. That'll do me. God be with Ujú. Nos llevas a un lugar donde se puede ver el campamento. Vamos. Ay, qué guapa. Y luego tenemos que volver a viajar al campamento donde están estos güeyes, ¿eh? I'm not going any further. If they saw me, I'd be done for. The camp's not far away in this direction. Thanks. And don't worry. I'll deal with those bastards. I pray you do. Explorar la granja del sur. También podríamos... Ah, mira, pues también podríamos ir a otra granja, ¿eh? O sea, nos señala que está por acá el campamento. No lo veo, pero debe estar por aquí. Ah, sí, aquí está. Ok. Me interesaría saber también... Porque sé que podemos parlamentar con ellos, ¿eh? O sea, ahorita regresamos con Bernard, le decimos que ya sabemos dónde está el campamento y bla, bla, bla. Pero también me interesaría saber cuál es el resultado de que los matemos aquí y ahora, ¿eh? Tal vez sea lo que me ponga a hacer. Porque igual lo vamos a hacer. Voy a guardar. Se puede parlamentar con ellos, ¿eh? O sea, quien lo quiera hacer, pues ya lo hará. Pero ahorita no me interesa exactamente. Oh, fuck. Me la he esquivado, ¿qué pedo? Just when I wanted to vent my rage. Is that all you've got? You're going to cry now. Cunt! What's the matter? Kurwa, bitch! Ha!
golpes a la cabeza, Toma. Come. Ay, no sé ese counter, su puta madre, pero si estaba aturdido, qué pedo. Es que lo de los counters de repente es una mamada porque se los haces, pero de todos modos no lo conectas, ¿sabes? O sea, me sale el simbolito para hacer el counter, lo hago y luego no funciona. Fucking hell! ¡Hola! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola. Vamos a morir, Vamos a entrar en la ventaja del último aliento, pero está difícil esto, Mira, el último ataque que le podemos conectar no conecta. ¡Auch! Se ha metido un flechazo. Y el género no ataca, No, hemos muerto, ok. O sea, obviamente hay una forma más fácil de hacer esto, solo que pues no la hemos hecho. Se nos han aventado todos, no importa. Entonces vamos a intentar otra cosa. Vamos a bufarnos. Nos vamos a poner el escudo también porque no lo traemos equipado. Y nos vamos a bufar, Vamos a tomar esto. Vamos a tomar la otra fusión esta de furia, esta. Y vamos a envenenar la masa. Bien, nos hemos tomado la poción de Artemisia que provoca alucinaciones, Por eso vamos así raros. Como pues ya encontramos el campamento, no es necesario que volvamos a explorar la granja del sur. Yo creo que lo voy a hacer aquí donde está más abierto, Toma. Yo creo que allá donde dispare le doy algo, ¿no? Son un chingo, Ay, bueno, no, si tengo mala puntería tal vez no tanto. Toma. Toma. Eso le ha dado tú. Eso claro que le ha dado, qué mentira tú. Rápido, rápido, rápido. Toma. What have we got here? Entertainment. Great. You'll die for that. Es que, o sea, le bloqueo con el escudo y de todos modos me pega, Ala, el que sigue. Vamos a envenenar las flechas también,
¿A dónde vas tú, tonto? Espérate, espérate, espérate. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Que te lo has pensado mejor o qué? Mira, este es el Wolfling este, ¿eh? Es el líder. Ouch. Y se nota, ¿eh? Toma, muerto. Es que qué pedo, es que te salen de abajo de las rocas. You'll get. You'll pay for that. Ese counter es el peor de todos, ¿eh? Ese counter es una tontería, porque lo avientas hacia atrás, te lo pones en la espalda. Mira, ahí también entra otro counter y no lo hemos conectado. Vamos a tener que salir de aquí del río porque estamos en una posición muy mala, ¿eh? Vamos acá para el claro. Es que haces bien el counter y no conecta. Otro counter de mierda porque lo tira para atrás. Ahí está, ese sí conectado, ¿eh? That's gonna cost you your life. Es una mamada porque se te ponen todos en la espalda, no conectas los counters y ellos sí te empiezan a pegar a lo estúpido, ¿eh? Otro counter de mierda, por favor. Sí, conectado. Toma. Pero es que apenas sales de la animación del counter y ya te están pegando. Y también quién sabe dónde está mirando Henry, ¿eh? Porque se supone que tenemos el objetivo fijado en los enemigos y de repente Henry empieza a cabecear. A ver. Eso es lo que da el arquero, ¿no? Vamos a ver si lo podemos matar. Que vamos medio pedos por tanta posición que nos hemos tomado, pero a ver si lo podemos matar de un rechazo. No. Es que va a estar imposible pegarle a ese güey porque estamos pedos, entonces. Pero así sí. No. ¿Y ya está? Ala, y sin derramamiento de sangre. Hanush, ¿cómo te has quedado? Bueno, sin derramamiento de sangre de los nuestros, porque estos, vamos, que de sangre han derramado un poco, ¿eh? El collar, esto... Bueno, no va a ser el collar, el resto es basura. Entonces, pues sí, o sea, obviamente hay varias opciones de cómo puedes hacer esta misión, como en la mayoría de las misiones que te puedes escoger. Y una de ellas es precisamente parlamentar, ¿no? O sea, puedes hablar con ellos, pero yo tenía ganas de pelear, gente. Pues estos pobres desgraciados se me han atravesado. Ni modo. Ni modo, han tenido mala suerte. La masa. El Henry este va medio pedo, ¿eh? Bueno, más bien va totalmente ebrio. No, ¿cuál medio pedo? Vamos pedísimos. Hacha ancha, esta me la llevo. Espada de burgués también. Velo. Qué asco. Esto me lo llevo. Todo esto también.
Tanto sí que igual no sería de más ponernos a dormir aquí hasta que se nos pase el pedo porque es medio incómodo, ¿eh? No porque me dé asco, sino porque es medio raro que ande cabeceando. Se siente curioso. Esto para mí, esto para mí, esto para mí. Velo, 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 vamos de lado. Vamos dobladísimos, tú. Este güey no se quedó ni alarma. Pero vamos ciegos, tú. Ya no podemos ni ver bien. No, 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 espérate, vamos a tener que dormir, primero vamos a pasarle todo esto al caballo. Porque vamos cargados. La chancha, este se va, ¿no? Sí. Y qué bueno que traíamos el mazo, porque a lo mejor con la espada, o sea, la espada es muy buena, pero el mazo es buenísimo para estos enemigos armados, Con la espada no habríamos one-shoteado a la gente que hemos one-shoteado. Entonces, pues sí, o sea, está bien, pero contra enemigos armados la maza es definitivamente superior. Recuperamos las flechas envenenadas. No veo nada. Mira, aquí está el Wolfin este. Esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto para mí. El chaperón este negro me lo voy a llevar solo porque vale y pesa poquito. Carne seca. Y este güey debería traer un arma buena, ¿no? Solo que no la veo. Este escudo pesado se ve chido. Vamos a tener que ir a dormir, porque no veo nada. Vamos cieguísimos de pedo. Y es que nos seguimos embriagando, claro, es que necesitamos ahorita otra poción. Tranqui, Henry, ahorita te echas una pestañita y no pasa nada, Hasta todo lo que nos deje dormir. Yo creo que con 6 horas se nos pasa, ¿no? Y ya está. O sea, problema resuelto. Y no hemos derramado sangre aliada, Bueno, sí, un poquito. Henry lo han matado hoy una vez, pero fuera de eso, todo bien. A ver. Perfecto. Temía que fuéramos Star Cruz, pero parece que ni eso, Excelente. Otra vez vamos a pasar todo esto al caballo para no cargarlo nosotros. Las armas también. Esto fuera. El escudo este, ¿qué onda? 133. Tiene menos carisma y no vale tanto. Este va para afuera también. Y a ver. No, han desaparecido los cadáveres. LOL, desaparecieron los cadáveres. Bueno, no importa. Qué bueno que los looteamos antes de irnos a dormir, porque no pensé que esto pasara. Han despawneado los cadáveres, tú. Qué asco. ¿No tendrán algo más por aquí antes de que nos vayamos? ¿Otro cofre o algo así? No parece, ¿no? Nos lavamos. Vamos a arreglar nuestra armadura. Como siempre. Nos han dañado un buen el sobreveste este, es que nos han metido una buena tunda. Pero aún tenemos para arreglar la armadura. Aún todavía nos falta, entonces lo hacemos. Todavía nos falta, wow. Los enseres estos de al menos se te acaban en chinga, Ahí está. Y hemos subido mantenimiento. Lo tenemos al 14, perfecto. Pues vamos bien. Nada más tenemos que ir luego con Teresa o con el sastre para que nos arregle el sobreveste porque ya no lo podemos arreglar, se nos dañó bastante, pero fuera de eso todo bastante bien.
Ahora regresamos con Bernard. Le decimos, ¿qué onda, güey? Ya te hice la chamba. Este güey no desapareció. Porque no lo hemos looteado, ¿no? Ay, no. Me he llevado cosas que no quería, espérate. Esto fuera, esto fuera. Y el resto sí. Mira, pues los que no looteas no desaparecen. El hacha esta me la llevo también. A ver. No está mal, también se va el caballo. Mira, pues qué curioso. ¡Hala! Servidos. Nos hemos encargado todo, nosotros solitos, como siempre. Aquí hay un escudo. Vámonos. Misión cumplida, cracks. Sí se nota la diferencia también, ¿eh? Porque como nos hemos bufado ahí con las pociones, también es cierto que les metíamos bastante daño, ¿eh? Los one-shoteábamos bastante fácil, entonces yo creo que es algo que hay que hacer más a menudo. Equitación, a ver. Nunca es desmontado por el caballo en combate. Se recibe una bonificación de 15% de daño en combate. Eso está bien. Tu caballo se asusta un poco menos. Yo creo que porque también aplica para las armas a distancia. Entonces para cuando estemos contra mucha gente como aquí. Es que aquí también le hemos cagado, porque hemos dejado que nos caigan de a 6 güeyes. O sea, sí les hemos ganado. Pero es que como ya vieron, el combate contra múltiples personas a la vez es bastante precario, porque los counters que haces no conectan. Cuando conectan apenas acabas la animación ya te están pegando por la espalda. A veces haces un counter que es malísimo. Por ejemplo ese de que no les haces daño, de que los avientas hacia atrás y quedas en una... O sea, todo lo que ya habías trabajado para la posición favorable te lo voltea, O sea, quedas de espaldas a los 5 enemigos que quedan. O sea, es malísimo. Y ni siquiera le hace daño el counter ese al enemigo que se lo hace. O sea, no vale la pena en lo absoluto. De hecho, al contrario, te perjudica bastante. Buenas, caballero. Problema resuelto, bro. Wolflin's already dead. You serious? How do you know? Pues porque yo lo maté. I killed him myself. But what happened? Well, I figured if Wolflin was dead, his gang would disband. So, I killed him. Jesus Christ! Are you mad, Henry? You went there on your own? Yes. El Henry está bien casual, de sí. Está muerto. Ya lo maté. De nada. Ya, ¿no? You better ride to Ratai and report to Sir Hanush. Yes, Captain. Listo. Good luck then. Pues claro que se quedan locos, güey. O sea, Henry literalmente se acaba de cargar un campamento entero de bandidos. Un campamento que no es cualquier cosa, O sea, de que iban armados hasta los dientes, solito, güey. O sea, casual. Que se note que somos el protagonista, También quería hacerlo así de buenas a primeras, sin parlamentar, porque la primera vez que lo hice no peleé con nadie, O sea, todos se fueron, no los maté, los convencimos de que se fueran y pagaron una multa y ya, ahí quedó. En la segunda, sí parlamentamos con ellos, los convencí otra vez de que se fueran y luego los maté. Y también hablé con Bernard, le dije de que los había matado, el güey también se sorprendió y todo eso, nos dijo que fuéramos con Sir Hanush y que él iba a checar. O sea, hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que regresamos con Sir Hanush y la misión siguió como si los hubiéramos simplemente convencido de irse al campamento entero de bandidos. Como si simplemente los hubiéramos convencido de largarse, de que pagaran la multa y ya, ¿no? Y Hanush obviamente estaba bien, porque hicimos lo que nos había pedido de convencer, bueno, no de convencer, nos pidió que resolviéramos el asunto sin que matáramos a nadie, o bueno, sin derramamiento de sangre. Entonces, pues sí, nos da la recompensa y todo normal. Pero no nos dijo nada como de, ¿qué pedo, Henry? ¿Te los cargaste todos tú solo, güey? ¿Qué pedo? ¿Estás loco? Quiero saber cuándo empieza el torneo. Ok. Unos días más. Es que también quiero hacerlo del torneo, entonces quiero saber cuándo empieza. Pero pues eso, ¿no? La misión realmente siguió como si los hubiéramos simplemente convencido de largarse. Quiero ver si ahora nos dice algo diferente. Varón ladrón. I have news from the camp, Sir Hanush. Speak. Unfortunately, we couldn't avoid a skirmish. No. Where's Hans? I hope he's not. There's no need to worry, my lord. Lord Capon's alive and well. Lord Capon is busy celebrating. So you succeeded. Wolfen is dead, and his men routed. Captain Bernard and the others are hunting them down in the woods right now. By God, that's excellent news. I must say, Henry, after all that's happened recently, I'm glad something finally turned out well. So am I, sir. And I think you deserve to be rewarded for your efforts. Thank you, sir. May the Lord watch
Pues nada. O sea, sí le decimos que una refriega, pero realmente no le decimos de, oye, güey, refriega, refriega, pero realmente no hubo, me los cargué yo solito. Excelente, mira, ya tenemos misión de aquí de... esta también de Capon es buenísima, esa también la tenemos que hacer, pero eso ya tendrá que ser otro día. Vamos a ir aquí a Pirkstein, guardamos en la camita y nos vamos porque ya me tengo que ir. Ala, pues eso, pues nos encargamos nosotros solitos del campamento de bandidos. Bernard se ha quedado loco, Bernard está que no se la traga. A ver si el Wolfin se vuelve a levantar de los muertos, después de tremendo mazazo que le hemos metido en la mollera. Lo dudo bastante, Entonces pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ahorita solo voy a guardar cosas en el cofre, voy a dormir y voy a guardar. Nos vemos. Adiós.